Era invierno de 1971 cuando Roger y Carolyn Perron, junto a sus 5 hijas, cruzaron el camino cubierto de nieve que conducía a su nuevo hogar. La granja, una casa colonial en el campo de Harrisville, Rhode Island, parecía salida de una postal antigua. Muros de piedra, ventanales altos y un granero que se alzaba como un guardián del pasado. Después de años de sacrificios, la familia por fin tenía una propiedad propia. Pero los lugareños, al verlos llegar, se limitaron a observar en silencio. Algunos, incluso, desviaban la mirada. Nadie quiso ayudarlos a descargar el camión. La casa había sido construida en el siglo XVIII. Los antiguos dueños la llamaban la Granja Arnold, por una familia que vivió allí por generaciones. Lo que los Perron ignoraban era que, con esa tierra, heredaban algo más que paredes y recuerdos. Según los archivos del pueblo, la propiedad había sido escenario de muertes violentas, ahorcamientos y desapariciones. Un lugar marcado por la tragedia. Durante los primeros días todo parecía normal. Las niñas corrían por los pasillos, Carolyn decoraba con flores secas y Roger reparaba los marcos de las ventanas. Pero pronto comenzaron los pequeños incidentes. Nada que justificara el miedo, solo detalles curiosos. La escoba desaparecía y reaparecía en otra habitación. El reloj del pasillo se detenía siempre a la misma hora, 3 y 7 de la mañana. Y por las noches, el olor a hierro y madera húmeda llenaba la cocina, aunque no hubiera lluvia. Una de las hijas, Andrea, fue la primera en mencionarlo. «Mamá, ¿hay alguien más en la casa?», dijo una tarde mientras jugaba con su hermana menor. Carolyn sonrió, pensando que se trataba de un juego infantil. Pero aquella noche, Andrea gritó. Dijo que una mujer la había observado desde la esquina del cuarto, con la cabeza ladeada y los ojos vacíos. Cuando su madre encendió la luz, no había nadie. Los días se volvieron inquietantes. Puertas que se abrían solas, susurros provenientes del sótano y el repentino sonido de pasos en la escalera cuando todos estaban en el comedor. Carolyn comenzó a notar hematomas en su cuerpo, pequeños círculos oscuros que aparecían al despertar. Pensó en alergias, en insectos, en cualquier explicación racional. Pero la sensación de ser observada no se iba, ni siquiera bajo la ducha. A veces el perro ladraba sin razón frente al granero y se negaba a entrar. Otras, los relojes se adelantaban minutos exactos cada noche, como si el tiempo se desajustara dentro de la casa. Y siempre, a las 3 de la madrugada, el aire se volvía más frío, las lámparas parpadeaban y un silencio absoluto dominaba las habitaciones. Una madrugada, Carolyn bajó a la cocina atraída por un ruido. El reloj marcaba las 3 y 7. En el suelo, la escoba que había dejado apoyada en la pared estaba partida en 2. Junto a ella, unas gotas oscuras formaban un pequeño rastro que se perdía en dirección al sótano. Tomó una linterna y, temblando, bajó los peldaños. El olor era insoportable, una mezcla de moho y carne vieja. Cuando apuntó la luz hacia el fondo, juró ver una figura femenina de espaldas, inmóvil. El cabello largo, la ropa rasgada. Antes de que pudiera gritar, la linterna se apagó. Solo escuchó un susurro. «No deberías estar aquí». Al amanecer, Roger la encontró sentada en la sala, pálida, con las manos manchadas de polvo. «Vi algo», dijo apenas. «No sé qué era, pero no era humano». Durante los días siguientes, la familia intentó continuar su vida. Pero el ambiente había cambiado. Las niñas comenzaron a tener pesadillas sincronizadas. Describían a una mujer de rostro podrido que se acercaba a sus camas y las observaba sin decir palabra. Una de ellas, Cindy, empezó a dormir caminando.
Varias veces la encontraron frente a la puerta del sótano, murmurando una sola frase: «El alma que murió aquí quiere salir». La tensión crecía con cada noche. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos y el frío era insoportable incluso con la chimenea encendida. La más pequeña de las hijas, April, empezó a hablar con alguien invisible a quien llamaba el amigo del granero. Decía que jugaba con ella y le contaba secretos. Cuando Caroline le preguntó cómo era, la niña respondió: «No tiene cara, pero siempre sonríe». Roger trataba de mantener la calma. Pensó que el aislamiento del campo estaba afectando a su familia, pero cuando él mismo sintió un aliento helado en su nuca mientras reparaba una ventana, dejó de buscar excusas. Una noche, las velas se apagaron solas. La casa entera quedó en silencio. Y en ese silencio, Caroline escuchó una respiración justo detrás de su oído. Fue entonces cuando comprendieron que no estaban solos y que la casa no era el problema. La casa era el portal. Las noches en la granja de los Perron se habían vuelto una espera silenciosa. Nadie dormía bien. Las niñas evitaban sus habitaciones y Caroline apenas comía. El aire de la casa era más pesado cada día, como si cada respiración costara esfuerzo. Roger empezaba a notar que, incluso bajo la luz del día, los rincones parecían llenarse de sombras. Las flores que Caroline colocaba en los floreros se marchitaban antes de una noche, y los relojes seguían deteniéndose a las 3 y 7 de la mañana, siempre a esa hora, como si el tiempo mismo se detuviera con ellos. Las niñas contaban historias cada vez más parecidas entre sí. Andrea, la mayor, aseguraba ver a una mujer mayor de rostro pálido, parada junto a la cama. Cindy hablaba con ella mientras dormía, y Abril, la más pequeña, decía que la señora del granero le enseñaba canciones antiguas que no recordaba al despertar. Caroline, agotada, comenzó a investigar la historia de la casa. Fue al registro del condado, revisó viejos archivos, nombres borrados por el polvo y papeles amarillentos. Lo que encontró la dejó sin habla. La propiedad había pertenecido a la familia Arnold, y entre los nombres destacaba uno: Bathsheba Sherman, acusada en 1840 de sacrificar a su hijo como ofrenda al demonio. Nunca fue condenada, pero los rumores de brujería la acompañaron hasta su muerte. Algunos decían que se ahorcó en el granero, maldiciendo a todo aquel que intentara vivir en su tierra. Esa misma noche, Caroline soñó con ella. Una mujer de piel grisácea, vestida con ropa de época, el cuello marcado por una cuerda invisible. La mujer se acercaba a su cama y susurraba: «Esta es mi casa». Despertó empapada en sudor, con una marca roja alrededor del cuello. Roger trató de convencerla de que fue una pesadilla, pero en el fondo él mismo sentía que algo los estaba devorando lentamente. Con el paso de las semanas, la energía se intensificó. Las puertas se cerraban solas con violencia, los platos se estrellaban contra el suelo sin motivo y los perros se negaban a entrar. En más de una ocasión, Roger juró oír voces femeninas discutiendo en la cocina cuando nadie estaba allí. Las niñas lloraban por las noches, diciendo que algo caminaba por el pasillo. Los espejos se empañaban con palabras que desaparecían al instante, como si alguien las escribiera desde el otro lado. Una madrugada, Caroline bajó al sótano. La lámpara parpadeaba. El aire era tan frío que podía ver su respiración. En el fondo, el balde de agua se movía levemente, aunque no había viento. Cuando se inclinó para tocarlo, una mano invisible la empujó con fuerza contra el muro. La linterna rodó por el suelo.
En medio de la oscuridad, sintió el peso de un cuerpo sobre ella y una voz gutural que dijo: «Tu alma me pertenece», gritó hasta quedarse sin aire. Roger bajó corriendo. La encontró tirada en el suelo con la ropa desgarrada y los ojos en blanco. No recordaba nada. Solo repitió una frase: «Está furiosa. No quiere que estemos aquí». Desesperados, los Perrón acudieron a la iglesia local. El sacerdote escuchó su historia con expresión grave y después de unos minutos les dijo algo que jamás olvidarían: «He oído hablar de esa casa. No todos los males necesitan una bendición. Algunos necesitan intervención». Les entregó una tarjeta con 2 nombres escritos a mano: Ed y Lorraine Warren. Días después, la pareja llegó a la granja. Ella con su aire sereno y mirada profunda. Él con la firmeza de quien ha enfrentado lo imposible. Al entrar, Lorraine cerró los ojos y respiró hondo. «Aquí hay algo antiguo», dijo. «Algo que se alimenta del miedo y del dolor». Roger los guió hasta el sótano. El olor era insoportable. Lorraine sintió un hormigueo en las manos y cayó de rodillas. «Hay una presencia femenina aquí», susurró. «Una madre, pero no humana». Esa noche comenzaron las sesiones de oración. Ed roció agua bendita en los pasillos, mientras Lorraine encendía velas consagradas. La casa entera vibraba. Las paredes parecían respirar. Las oraciones se mezclaban con lamentos. Y de pronto, un estruendo sacudió la puerta del sótano. Andrea gritó. Las velas se apagaron de golpe, y en la oscuridad una figura emergió entre sombras. Una mujer de rostro quemado, con ojos vacíos y una soga enredada en el cuello. Su voz era un gemido de siglos. «Esta es mi tierra». Lorraine retrocedió, llorando. Ed levantó el crucifijo y gritó una oración en latín. El cuerpo espectral se estremeció, lanzó un chillido que heló la sangre de todos y desapareció en una ráfaga de viento. El silencio que siguió fue sepulcral. El reloj volvió a marcar la hora. 3:07 de la mañana. Caroline se desplomó en el suelo, temblando. Lorraine la abrazó, sintiendo que el peso del mal no se había ido. Solo se había replegado. «Esto no ha terminado», dijo con voz quebrada. «Solo nos dio una advertencia. Los Warren sabían que enfrentaban una fuerza demasiado antigua para ser destruida en una noche. El caso requeriría un exorcismo completo, pero la iglesia debía aprobarlo. Mientras tanto, recomendaron que nadie durmiera solo y que las niñas no hablaran más con la mujer del granero. Sin embargo, esa misma madrugada, la más pequeña, April, despertó sonriendo. Dijo que su amiga había vuelto, que le había susurrado algo al oído antes de desaparecer. «No pueden echarme. Esta siempre será mi casa». Desde la llegada de los Warren, la casa pareció resistirse. Cada rincón parecía susurrar el nombre de Bathsheba, como si la tierra misma recordara su historia. Las niñas dormían con las luces encendidas, Caroline apenas hablaba, y Roger, agotado, comenzaba a dudar de todo. El tiempo dentro de la granja parecía seguir sus propias reglas. Las horas pasaban lentas, y la oscuridad llegaba antes que el atardecer. Ed y Lorraine regresaron días después, esta vez acompañados de un sacerdote y 2 ayudantes. El permiso para un exorcismo formal había sido rechazado por la diócesis. «No hay pruebas suficientes», dijeron. Pero los Warren sabían que esperar podría costar una vida. Decidieron actuar de todos modos. Lorraine llevó consigo una cámara, una grabadora y un crucifijo de plata. Ed, una Biblia, agua bendita y una determinación silenciosa. El ritual comenzó a las 9 de la noche. Encendieron velas en cada esquina del comedor. El aire se volvió pesado, denso, con un olor a cera y óxido.
Las niñas fueron llevadas al piso superior, aunque sus gritos se oían a través del techo. Carolyn se sentó en una silla frente a la mesa principal. Lorraine la tomó de la mano y comenzó a rezar. A los pocos minutos, algo cambió. Carolyn se arqueó, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Su voz se volvió áspera, imposible de reconocer. «No pueden echarme», dijo, pero no era ella. Era algo que hablaba desde adentro. Su cabeza cayó hacia atrás, los ojos completamente blancos. El crucifijo de Lorraine tembló en su mano. Ed continuó con las oraciones, elevando la voz sobre los gruñidos y golpes que ahora resonaban en toda la casa. Las ventanas vibraban. Las velas se apagaban y volvían a encenderse solas. Una silla se deslizó por el suelo sin que nadie la tocara. En el sótano, algo golpeó la puerta con una fuerza monstruosa. Lorraine gritó: «Bathsheba, suéltala. En nombre de Dios Todopoderoso, suéltala». La figura de Carolyn se estremeció. Luego comenzó a reír. Una risa hueca, inhumana, que retumbó por todo el lugar. «Ella es mía», dijo la voz. «Ustedes no entienden. Yo nací aquí y moriré aquí». La temperatura descendió de golpe. Del techo comenzaron a caer gotas de agua, aunque afuera no llovía. Una cruz colgada en la pared se giró lentamente hasta quedar invertida. Ed se acercó con decisión, colocó la Biblia sobre el pecho de Carolyn y empezó a leer el ritual completo. La casa entera se estremecía. Las lámparas chispeaban, los platos caían de los estantes, los muebles se movían solos. Roger intentó sujetar a su esposa, pero una fuerza invisible lo lanzó varios metros atrás. Lorraine gritó que nadie la tocara. Carolyn gritaba, pero su voz se transformaba en un rugido que no podía pertenecer a una garganta humana. En ese momento, una sombra espesa se levantó detrás de ella. Tenía la forma de una mujer, con el cuello torcido y los brazos extendidos, los ojos vacíos, la boca abierta en un gesto de odio eterno. «No se atrevan», gritó la voz. «Ella me pertenece». Lorraine sintió una presión en el pecho. Cayó de rodillas, sin aire. Por un instante vio imágenes fugaces, cuerdas, un niño, fuego, una mujer colgando del granero. Era la muerte de Bathsheba. Era su condena. Ed no se detuvo. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que salgas de este cuerpo». El cuerpo de Carolyn se arqueó con violencia. Las luces explotaron. El sonido de un trueno llenó la habitación, aunque el cielo estaba despejado. Y entonces, silencio total. Carolyn cayó hacia adelante sin moverse. Lorraine corrió hacia ella. Por un momento creyó que estaba muerta, pero respiraba débilmente. La temperatura comenzó a subir. El reloj, detenido durante toda la noche, volvió a moverse. Marcaba las 3:08 de la mañana. Roger la abrazó llorando. Las niñas bajaron las escaleras, temblando, sin entender lo que acababa de ocurrir. Lorraine observaba la casa en penumbra, sabiendo que aquello no era una victoria, solo una tregua. En los días siguientes, la actividad sobrenatural disminuyó. Las sombras se disiparon, los susurros cesaron, pero Bathsheba no desapareció del todo. Los Warren sabían que no podían expulsarla de la tierra, solo habían sellado su poder. Antes de marcharse, Lorraine advirtió a la familia: «Esta casa siempre recordará. No la provoquen, no la desafíen. Hay energías que nunca descansan». Andrea, la hija mayor, escribió años después: «No vivimos en una casa embrujada. Vivimos con una presencia. A veces dormía, otras despertaba, pero jamás se fue del todo». Después de aquella noche, la casa pareció volver a respirar. Por primera vez en meses, el amanecer se sintió cálido y el sonido de los pájaros reemplazó el silencio helado que antes lo ocupaba todo.
Los Warren recogieron sus cosas sin decir mucho. Roger los despidió con un apretón de manos firme, aunque en su mirada se mezclaban gratitud y miedo. Sabía que lo que había ocurrido no podía explicarse ni olvidarse. Durante las semanas siguientes, la vida pareció retomar un ritmo casi normal. Las niñas dormían sin sobresaltos, la chimenea volvió a encenderse y el perro dejó de ladrar al granero. Carolyn recuperó el color en el rostro, aunque sus ojos de vez en cuando se quedaban fijos en un punto vacío de la pared, como si escuchara algo que los demás no. Nadie hablaba del exorcismo. Era como si el silencio fuera parte del trato. Pero la calma en la granja Arnold nunca duró mucho. Con el paso de los meses, pequeños indicios comenzaron a regresar. Sombras fugaces, pasos en el pasillo, el leve olor a hierro al caer la noche. Nada violento, nada tan evidente como antes. Solo señales, recordatorios, como si la casa se asegurara de que supieran que seguía despierta. Andrea, la mayor, comenzó a escribir un diario. Describía lo que veía y lo que soñaba. Años después, en una entrevista, contó que nunca dejó de escuchar esa voz femenina que la acompañaba desde niña. Era como una madre triste, dijo, pero cuando la casa se enojaba, ya no la reconocía. Los Warren regresaron en 2 ocasiones más, solo para comprobar que todo siguiera bajo control. Lorraine nunca se sentía cómoda allí. Decía que el suelo estaba cargado, como si la tierra misma guardara memoria de la sangre. En una de esas visitas, dejó una medalla bendecida colgada en la escalera. La mañana siguiente la encontraron en el suelo, retorcida como si algo invisible la hubiera aplastado. Roger, cansado y endeudado, intentó vender la propiedad, pero nadie quiso comprarla. Los rumores se habían esparcido por todo Harrisville. Decían que el lugar estaba maldito, que Bathsheba todavía caminaba entre las paredes, que la familia había traído algo que ahora no podía irse. Aún así, los Perron resistieron varios años más, quizás por necesidad, o quizás por algo más oscuro, la sensación de que si se iban, algo los seguiría. Con el tiempo, la familia abandonó la casa. No hubo despedidas ni miradas atrás. Solo dejaron las habitaciones vacías, el granero cerrado y una historia que el pueblo trató de olvidar. Pero las paredes no olvidaron. Décadas después, nuevos propietarios reportaron los mismos fenómenos. Olores inexplicables, puertas que se abrían solas, sombras que cruzaban los pasillos. Incluso un grupo de investigadores paranormales documentó cambios de temperatura y sonidos imposibles de registrar con micrófonos comunes. Uno de ellos juró haber grabado una voz femenina que decía: «Esta sigue siendo mi casa». Hasta hoy, la granja Arnold sigue en pie. Algunos turistas visitan el lugar, atraídos por la fama del caso. Otros, simplemente para comprobar si lo que cuentan las películas era cierto. Pocos se atreven a quedarse después del anochecer, y los que lo hacen no suelen hablar de lo que escucharon. Lorraine Warren, poco antes de morir, habló por última vez sobre la familia Perron. Dijo que había sentido lástima por Bathsheba. Era un alma atormentada, aseguró, pero lo que ella se llevó con su muerte nunca fue humano. Hoy la casa descansa bajo un cielo gris. El viento sopla entre los árboles viejos y, a veces, si escuchas con atención, se oye un leve crujido desde el granero. Dicen que es el sonido de la madera moviéndose con los años, pero algunos aseguran que, justo antes de las 3 de la madrugada, ese crujido se convierte en respiración. Una respiración lenta, cercana, familiar. Quizás la familia Perron se marchó. Quizás los Warren sellaron el portal. Pero en Harrisville
Aún hay quien afirma que, cada tanto, una mujer de rostro ceniciento se asoma desde una ventana, que observa a los visitantes con los ojos vacíos y una mueca torcida, como si esperara que alguien, algún día, la invite a volver a entrar. Porque hay lugares que no olvidan y hay almas que jamás se van.